Yo vengo desde la academia, soy profesor de la Universidad Agraria de La Molina en Lima y soy investigador de la Unidad de Cambio Climático de Soluciones Prácticas. Entonces, el tema, como se puede ver viendo, ya se ha dicho, es un tema interdisciplinario. O sea, aquí tenemos que entrar desde varias disciplinas porque no nos alcanza la disciplina. Necesitamos unirnos con otros. Entonces, quisiera mencionar algunas cuestiones. Por ejemplo, hay dos discursos en el tema. El discurso político, Cancillería, las convenciones, el gobierno, incidencia, que desde mi punto de vista Bolivia es uno de los países de América Latina que más lo ha desarrollado. Tiene varios conceptos con los que ha aportado a la comunidad internacional. Y el otro es el discurso de los conocimientos, pero ahí hay dos entradas, la científica y la de los conocimientos, como se le quiera llamar, locales, indígenas, campesinos, ancestrales. No hay acuerdo a nivel internacional, no hay acuerdo sobre qué término utilizar, porque la OIT usa unos, Naciones Unidas usa otros, las convenciones usan otros. O sea, no hay acuerdo sobre esto, sobre qué términos utilizar. Entonces, lo que yo voy a presentar se refiere más a lo segundo, al tema de los conocimientos, a la entrada por el tema de los conocimientos. Yo sé que no están separados, pero me voy a referir al segundo y a una experiencia al final muy concreta que tiene que ver con algo que los académicos hacemos con frecuencia. Es una investigación bibliográfica para ver el estado del arte, para no hacer duplicidad en el tema. Entonces, aquí va. Entonces, estoy en ese lado de una investigación referida a los conocimientos ancestrales o tradicionales, referido a los procesos de adaptación y mitigación. Digo adaptación y mitigación porque, como desde ayer se viene mencionando, la línea entre adaptación y mitigación es muy tenue, ¿no? Y en especial en ecosistemas de montaña, porque esta reunión en África, en Nairobi, sería otra. Estamos en ecosistemas de montaña. Y hay rasgos que tienen los ecosistemas de montaña. Y me da mucho gusto que Máximo y su grupo haya trabajado una bibliografía para ecosistemas de montaña. No solamente de aquí, es Mesoamérica, es Etiopía, es Nepal. Los ecosistemas de montaña compartimos determinadas características. Por mencionar una, la verticalidad. Nadie puede hablar de ecosistemas de montaña sin referirse a la verticalidad, ¿no? Son rasgos, la diversidad, la gran variabilidad climática, viejos temas de los ecosistemas de montaña. Y luego, quiero también señalar que el presente trabajo, por un lado, quiere destacar la bibliografía acumulada en relación con los conocimientos tradicionales, la bibliografía acumulada por la academia. Nosotros no somos campesinos. El mismo término conocimiento tradicional y saber ancestral es de la academia. El concepto de interculturalidad es de la academia. Entonces, lo que viene aquí un reto es cómo vamos a hacer para, desde la academia, descodificar el otro tipo de conocimiento. Y ayer lo dijo muy claro don Alipio. Yo no entendí nada. ¿Por qué? Porque viene de otro episteme, viene de otra teoría del conocimiento. Ellos no dan charlas, igual que en el Perú. No tienen PowerPoint. Y no le andan diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Ellos dicen, yo lo hago así. En mi comunidad, ¿no? No sé si en su comunidad, en Amotape, de donde viene usted, en el desierto de Piura, le sirva lo que yo hago aquí en mi comunidad de Capi. No sé. Entonces son dos
teorías de conocimiento diferente, y en eso quiero insistir. Bueno, lo otro es, partimos de una hipótesis en esta investigación, que los conocimientos ancestrales nos pueden servir para hacer frente a la incertidumbre que va a generar el cambio climático. No sabemos si nos va a alcanzar, pero estamos apostando que va a ser una contribución grande. Luego, bueno, el objetivo, aportar al conocimiento de este tipo de saberes. La metodología, como les decía, hay una definición, hay varias definiciones que se pueden encontrar con respecto a este tipo de conocimientos. Ya se ha hablado de esta diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. La idea es que la gran experiencia acumulada la tenemos en relación con la variabilidad climática, no con el cambio climático. Las tecnologías que tenemos hasta ahora de adaptación, pensamos que nos va a servir, pero no sabemos si nos va a alcanzar. Porque los escenarios al 2030, al 2070 y al 2100 no necesariamente son los que nosotros estamos apostando. En temperatura la cosa está clara, se viene y se viene, se ha hablado hasta de inercia climática, es decir, esto es un tren que ya no lo para, pero en temas de precipitación la cosa no está clara. Entonces es algo que hay que ver, distinguir variabilidad climática, eventos extremos de cambio climático, que aquí se ha mencionado. En el área de estudio, montañas. Las montañas tienen características. Aquí en Addis Abeba, en Katmandú, en Chiapas, hay características de montañas. Somos una zona donde somos hotspot, puntos calientes de diversidad biológica, agrobiodiversidad, cultural, climática, edáfica. Bueno, la zona que se ha trabajado en especial es esta en cuanto a la información. Y el enfoque trata de buscar, de coordinar, de ver estos dos tipos de conocimientos que obedecen a dos epistemes diferentes, con gnosis diferentes. Entonces, es un tema muy complejo. Hasta ahora nosotros hemos hecho relación de tecnologías que utilizan, las hemos hecho en quechua. Hemos encontrado que los lingüistas nos han dicho, ¿quién les ha dicho que para entender un conocimiento, una forma de concebir, basta hacer traducciones textuales? La manera de pensar en relación con un bosque por parte de esta comunidad que ustedes están trabajando en Armatanga, en Tomaiquicho, en la Sierra Central del Perú, no está en las palabras, está en la sintaxis. Nos encontramos que los lingüistas nos decían, no van a poder descodificar ustedes ese tipo de conocimiento si no toman en cuenta la sintaxis del idioma que están haciendo. No se olviden, y ellos hablan de ecosistemas lingüísticos, porque dicen que en la medida que se destruyen los ecosistemas se van a ir las palabras. Entonces ellos hablan de ecosistemas lingüísticos, ahí nos pintamos con ellos. Entonces hemos visto que hay las dos lecturas, las dos entradas, y poco a poco, como todo el mundo aquí, todos los especialistas han dicho, no hay información local. Hay una situación en Perú y en Ecuador, no hay información local, hay información macro. Entonces estamos usando otros archivos, porque el clima no solamente se lee con la atmósfera, el clima se lee con las plantas, el clima se lee con el hielo, ayer lo han mencionado. El clima se puede leer con el polen, el clima se puede leer con la historia, con las crónicas y con los conocimientos de las poblaciones. El tema es cómo juntamos esos dos tipos de conocimiento. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar. Y hay que ubicar a los sabios del otro lado. No todos son iguales, hay sabios. También hay categorías nuestras intelectuales y científicos. Hay los araríguas, los camayos, los misayos, los curiosos le dicen, yo no sé si los yacuchiris serían parte de este grupo, ¿no? De repente, no sé, pero estamos tratando
de ubicar los pares de los científicos que entre ayer y hoy han expuesto y con los que se podría conversar. Entonces, y este tema de los conocimientos tradicionales, hoy día reconocido por las 3 convenciones, por cambio climático. Aquí hay he resaltado con rojo, donde la COP10 del 2010, perdón, la COP del 2010 reconoce a los conocimientos tradicionales, pero también el Convenio de Diversidad Biológica, el 8J, también habla de eso, y también la de desertificación. Entonces es algo hoy tremendamente aceptado por la comunidad internacional. Pero también en la academia están ocurriendo una serie de cambios. Y hay una serie de conceptos que de la academia, primero del norte, luego en el sur, luego pasa al Estado, luego pasa a las organizaciones de desarrollo, luego pasa a la comunidad. Es cierto que ahí van habiendo a veces deformaciones, pero la incertidumbre que se ha mencionado aquí cada vez es más utilizada. Claro, ningún tomador de decisiones quiere incertidumbre, ¿no? O sea, es decir, no me vas a venir a decir que 50-50, no, yo quiero saber qué decisión voy a tomar. Bueno, tenemos que ver cómo vamos a incorporar el tema de incertidumbre porque es algo real. Luego ya no solamente hablamos de buenas prácticas de adaptación, hoy día mismo se habla de malas prácticas de adaptación. Hoy día se habla de medidas soft, que son en realidad las de desarrollo de capacidades y las caplas tecnológicas. Cuando uno no sabe qué va a pasar en la comunidad, mejor desarrollar conocimiento, prevención, capacitación, educación. Cuando uno sabe qué va a pasar o tiene claro lo que va a pasar, reservorios, sistemas de riego, entonces tenemos que ir incorporando eso. Y luego tenemos que hablar más, ya también se mencionó aquí, de la infraestructura natural. Todo el mundo habla de los canales, hablamos, y muy poco hablamos de la infraestructura natural. Los bofedales son infraestructura natural, los matorrales son infraestructura natural, los bosques son infraestructura natural también del agua. Ese término tenemos que desarrollar más. Resiliencia, pero hay resiliencia negativa, la conservadora, la que no quiere cambios, y la resiliencia que sí apuesta por mantener con cambios, con adecuaciones. Hay resiliencia negativa y hay resiliencia positiva. Hay hojas de ruta adaptativa. ¿Por qué? Porque la tendencia es a tener medidas flexibles. Como la incertidumbre es alta, no podemos tomar decisiones de adaptación muy grandes. Tenemos que tener mucha flexibilidad. Mejor hojas de ruta. Y también se habla de medidas iterativas. Las iterativas son las que tenemos que de alguna manera mantener al estado antes y de alguna manera podrían garantizar lo que se mencionó aquí, las medidas gana-gana. También hay las medidas sin arrepentimiento, estas que podamos tener, que son muy grandes, que después no podamos retroceder. Y hay otras que ya se han mencionado más, con mucho y cada vez se acepta más, incertidumbre, biopolítica, ecología política y epistemologías emergentes. No fui a la mesa 3 ayer, pero me hubiera gustado mucho ir a esa mesa 3. Yo creo que Bolivia tiene en ese tema, yo personalmente, y creo que he caminado un poco, creo que Bolivia tiene mucho que aportar en eso. Me identifico mucho con esas propuestas. Y en estas propuestas, alguien dirá, pero toda la vida hemos hecho reservorios, toda la vida hemos hecho manejo de cuencas, toda la vida hemos hecho refuerzo. ¿Qué de nuevo hay? Bueno, el tema es que hoy día hablamos de escenarios, el tema es que hoy día hablamos de sistemas de monitoreo, ¿no? El tema es que hoy día el clima ya no es una constante, una variable, no, hoy día el clima es algo en el que el hombre tiene que ver directamente. No se olviden que con el tiempo va a haber, una de las profesiones va a ser componedores del clima, porque van a haber trabajos de ese tipo. Cuando el clima, a ver, en mi generación, yo cuando estudié, el clima era una constante, era una condición de trabajo. Entonces,
El tema de los escenarios que quiero destacar aquí, y que es una experiencia de solución de prácticas, en este caso con una tesis que dirigí en la cuenca del CIS en San Martín. La primera parte, los cuantitativos, escenarios cuantitativos, el modelamiento del clima futuro, ya se ha mencionado los downscaling para reducir escalas, los modelamientos del IPCC, tendemos a tomar el EP2, que es el que más se adecua de acuerdo a nuestras características. Utilizamos modelos globales que no nos podemos acoplar con los locales porque nuestra escala, nuestros sistemas, nuestros tsunamis tienen información que la pueden cuestionar en cuanto a su calidad. Pero podemos armar, en este caso con café. Dirán café, pero no es ni cultivo nativo. Pero el café es quizá el cultivo de exportación más fuerte del Perú en este momento en términos económicos. Entonces, sí había un interés. ¿Cómo era ahora? ¿Cómo van a aumentar las áreas? Van a aumentar las áreas de café. Porque como la temperatura va a subir, se va a poder subir a cultivar más en esta zona. El tema es que eso viene con hueso, porque vienen plagas, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces, hay los escenarios cualitativos con la gente, con la población, con los que conocen el clima local, los talleres, igual que lo que han presentado aquí, Susvivo, hemos hecho las mismas, hemos seguido metodologías muy semejantes, encuestas, participaciones, cuáles son los impulsores. Hemos seguido bastante la metodología de ustedes, se está repitiendo, parece. Entonces, escenarios cuantitativos y cualitativos, la agroforestería y la reducción del riesgo, esta relación, más diversidad, menos riesgos. No vayan, jóvenes, no vayan a hacer sistemas homogéneos, les va a ir mal. Se lo dice una persona a la que le fue mal. ¿Ya? A nosotros nos fue mal por defender sistemas homogéneos en medios heterogéneos. La metodología, ya es de la bibliografía, los centros de documentación, porque la academia ha investigado este tema. Miren, de una primera aproximación, con poco apoyo todavía, 200 títulos, de los cuales Bolivia, después del Perú, debe ser por escala, y además el estudio lo hemos hecho ya, sigue con números de títulos, 110 en Perú, 34 Bolivia. Pero hay otros trabajos, 44 que han hecho a nivel del mundo andino. Conocimientos ancestrales y clima, no estoy hablando de conocimientos ancestrales y diversidad biológica, no, clima, con clima. En el mundo, 32 hemos ubicado que se han hecho, que están en Estados Unidos. En Europa vienen Francia, Italia, Holanda, Australia, Suecia, tienen trabajos de conocimientos tradicionales con clima. Entonces nosotros, bueno, son las cifras que sean de esta primera, como dicen en portugués, de esta primera pesquisa, ¿no? De esta primera investigación, ¿no? Y son 200, de los 200 títulos, 69 tienen que ver con clima específico y el resto es clima, ambiente, recursos naturales. No hay que olvidarnos que los campesinos, por los conocimientos ancestrales, no son disciplinarios. Ellos no tienen entomólogos y edafólogos, no, sino más bien es de una visión más holística, como se dice. Bueno, es algo que nosotros tenemos que recuperar. La mayoría de las conclusiones, la mayoría de estas investigaciones son hechas por científicos sociales. Yo creo que los científicos naturales, profesor, tenemos una deuda para trabajar este tema todavía. Más lo han hecho de la antropología, ¿no? De la sociología, han trabajado este tema. Y bueno, pues en las recomendaciones, yo creo que una de las grandes recomendaciones creo que es por usar este término, repatriar información. Yo creo que también se ha hecho lo que llaman minería intelectual o minería científica. Hay muchos trabajos que no conocemos que se han hecho sobre Bolivia, sobre el Perú, sobre Ecuador fuera, que no lo conocemos. Y la otra es, ya se ha dicho,
Ayer creo que alguien lo mencionó y yo lo quiero destacar nomás una vez más. Necesitamos hacer una alianza con este tipo de conocimientos. No nos queda de otra. Porque somos países, Ecuador, Perú y Bolivia, con poca información cuantitativa y con mucha información cualitativa. Gracias.